Hola a todos los amigos de Vivir PH, en PH. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a muchos de los que vivimos en propiedad horizontal y es el rol que juega el administrador y el revisor fiscal en nuestras propiedades. Entonces, don Alfredo. Sí, Juan Camilo, Johan, ¿cómo están? Y a todos nuestros seguidores, un saludo cordial después de este tiempo. Sí, una excelente iniciativa, Juan Camilo. Realmente vemos que en la propiedad horizontal la gente asume ideas equivocadas y damos por sentados los roles de estas dos fichas o personajes dentro de la propiedad horizontal. Entonces es importante, aunque suene muy lógico discutirlo ahorita, tocar esos temas de roles de administrador y de revisor fiscal. Así es, Alfredo Juan Camilo. Como ya he dicho, la información es el poder y saber cómo funcionan estas dos figuras es de vital importancia para tener una buena convivencia y armonía, al igual que transparencia. Tenemos que empezar por lo que es el rol del administrador. ¿Cómo es el capitán de este barco, cierto? Correcto. Partamos también que en el caso del administrador, él es el representante legal de la copropiedad, ¿no? Y es algo que, pues, a nivel de términos legales es importante. Ya ahí sí, don Alfredo, pues nos da un poco más de las funciones o actividades que este desempeña, ¿no? Bueno, Juan Camilo, sí, claro. Dentro de las responsabilidades del administrador, aparte de todo lo que encontremos en los RPH de cada conjunto, pues hay unas que son muy claras y que están definidas en la ley 675. Todo apunta a que funcionen de una manera muy clara las copropiedades. Entonces, la transparencia en el manejo contable es clave en las funciones del administrador. Obviamente él es el encargado de llevar los libros con un contador externo, con un equipo interno, como lo hayan contratado, pero es importante que lleve todo claro, esté al día y que pues cumpla con su función importante, tal vez la más importante de todas, que es el recaudo en la propiedad horizontal, tanto de cuotas como de multas o sanciones si las hubiera, ¿no? Recuerden que eso tiene también otros lineamientos que ya tratamos antes. Claro, las multas, eso es importante y toca tener mucho cuidado en este tema de las multas porque también se tiene la obligación de liquidar y cobrar los intereses de mora si están contemplados en el reglamento. También tenemos que tener en cuenta la gestión financiera, que es el punto clave, o sea, manejar el presupuesto, pagar a los proveedores, llevar los registros precisos, todo para que se tenga el conjunto al día, que el dinero sea suficiente para lo que se necesite, desde una representación hasta una mejora. Entonces toca tener eso en cuenta. Sí, ahí lo mencionó, pues es algo muy importante y es el tema de las multas, ¿no? Que pues de todas maneras nosotros estamos obligados a ser buenos vecinos, pero pues el administrador es el que entra a ejercer esa función junto con el manual de convivencia que se aprueba en la asamblea. Esos lineamientos que nos van a dar un parte de cómo actuar y ser buenos vecinos. Ese también, pues, hacer respetar lo que está establecido, esas normas, el seguimiento, porque pues de todas maneras no se puede dar de que pues inmediatamente es una sanción, sino que hay que darle espacio al debido por sí. Se cayó Juan Camilo. Johan, Continuamos. sí, claro. Continuemos. Y bueno, se nos fue Juan Camilo un momentico del video. Sí, claro, es importante que el administrador le dé seguimiento a todos estos temas de convivencia, como lo permita y hasta donde lo permita el reglamento de propiedad horizontal. Además, no olvidemos que todas estas labores y el ejercicio mismo que conlleva el administrador debe estar consignado y consagrado dentro de los informes que le presenta a la Asamblea, no solamente al Consejo de Administración en sus reuniones mensuales, sino se debe llevar una vez al año, como ya también lo hemos tratado, el informe a toda la copropiedad y a todos los propietarios interesados o no, que no debería ser así, en conocer el estado financiero y contable de su copropiedad.
Esta información, recordemos que después de la asamblea se deben consignar todas las decisiones, entonces partamos ahí de que el administrador ejecuta un presupuesto, elabora un informe, en la asamblea se toman las decisiones para la copropiedad y el administrador tiene un plazo de 20 días para publicar la copia de esa acta, que debe ser lo más completo posible, aunque a veces se hacen demasiado extensas, pero eso también es una de sus obligaciones principales. Y hay algo que también tenemos que valorar mucho, es el tema del mantenimiento, ya que un buen administrador establece un plan de mantenimiento preventivo para las áreas comunes. No se tiene que esperar a que se dañe algo para arreglar, lo que pasa en muchas copropiedades, y la comunicación también es habitual. Debe tener un canal oficial con el Consejo de Administración y fomentar una participación activa de toda la comunidad. Johan, hay un tip clave que es, por ejemplo, el tema de un administrador eficiente tiene que también buscar educar a las personas que conviven en la propiedad horizontal sobre la ley de propiedad, ¿sí? También, pues, es la manera de educarlos. Desafortunadamente, si no nos cuesta, pues no aprendemos, ¿no? No debería ser siempre así. Debería entrar como en esa barrera previa donde pues lo hace ser consciente de sus fallas, de sus errores, de los errores que de pronto las personas que vienen de vivir en una casa y entran a vivir en un conjunto desconocen, ¿no? Y una forma pues muy cortés intentar retroalimentar todo lo que implica el convivir en una propiedad horizontal. Sí, claro, claro, Juan Camilo, es que incluso no es solamente el residente. Hoy día vemos cómo pues para muchas personas hay la posibilidad, por ejemplo, de tener un inmueble como un ingreso, un tercer ingreso, un segundo ingreso, entonces se generan rentas de tipo arrendatario, al que también el administrador deberá tratar de educar en lo máximo posible. No simplemente puede recaer la labor en que el propietario, desde que le paguen el arriendo, queda contento. Mire que estamos viendo en muchas copropiedades, en todas las ciudades del país, cómo viene creciendo el fenómeno de la vivienda turística por lo que ustedes saben que es la toma por estas aplicaciones diferentes que hay, y entonces se presentan ciertos inconvenientes que el administrador finalmente debe conocer y reportar a las entidades respectivas. En caso de que no se tomen los correctivos desde el propietario, repito, de este tipo de propietarios que dicen desde que a mí me paguen mi arrendo o genere la renta, nada más que hablar conmigo, y no están así. Entonces a veces el administrador tiene que ejercer algunas funciones que lo van a convertir para muchos en el enemigo número uno, pero pues no están así, simplemente debe cumplir con sus obligaciones. Claro, ahí con lo que antes mencionaba, pero también toca tener relación, que se tiene que reportar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo todo lo relacionado con este tipo de viviendas. Ahora también un tema que tenemos que tocar es, ojo, que no se puede hacer con los abusos del administrador, porque hay veces que algunos administradores toman como ese rol un poco abusivo, entonces también toca saber cuál es su límite. ¿Qué es tan importante para saber qué no se debe hacer y qué sí se puede hacer? ¿Cuántas veces y qué hacer cuando presenta este tipo de situaciones complicadas? Y como lo menciona Johan, es crucial también tener en cuenta que el administrador no puede imponer las sanciones por sí solo. Una sanción firmada directamente por él no tiene validez legal. La facultad de sancionar corresponde únicamente a la asamblea de copropietarios o al consejo de administración, ¿sí? Porque, vuelvo y lo digo, hay un tema que es el el debido derecho a la defensa, ¿no? ¿Sí? Porque pues de todas maneras hay que evaluar aspectos más allá que pudieron influir en un ruido o algún tipo de afectación ya a todos los residentes, pero también hay que darle la oportunidad a que el residente, al propietario se defienda, pues darle pues ese espacio de conciliar y evaluar realmente qué pasó. Sí, señor. Bueno, sigamos siguiendo con el tema. ¿Qué no puede hacer? Pues un tema en el que se genera mucho choque en las copropiedades es cuando la gente
pide información acerca de lo que concierne a la copropiedad, como los contratos, los libros contables, el manejo contable y financiero de la copropiedad, y hay administradores que simplemente se niegan y dicen, no, yo no estoy obligado, yo solamente tengo que reportarle al consejo de administración o solamente tengo que hacer un reporte al año. Entonces, siempre, yo creo que aquí es importante que el administrador entienda que toda buena función parte de su transparencia también. Entonces, le va a evitar dolores de cabeza. Entendamos también que es que los administradores, los propietarios no pueden estar todos los días metidos en la oficina de administración revisando los libros porque entonces no dejan trabajar a la gente, pero sí tienen ese derecho. Los propietarios tenemos derecho a conocer de primera mano la información, revisar cuánto documento contable se genera del tipo contratos, pólizas, pueden también conocer sin violar los derechos de la reserva de datos, pero se puede conocer la información y pues, ¿qué tiene de malo que la gente esté interesada en conocer cuando se hace con respeto y con el debido proceso, como también siempre lo hemos venido resaltando en este canal? Eso. Tampoco se puede disponer de los bienes patrimoniales de la copropiedad y ojo con esto, no puede retener trasteos de las personas morosas. Si lo hace podría estar incurriendo en un problema legal porque la administración es solo de los bienes comunes, no de los bienes privados de un propietario. Ahí llegando a eso también, Johan, es el tema de los servicios públicos. El administrador no tiene la facultad para cortar un servicio público, ¿sí? En realidad eso le corresponde a la compañía, ya sea acueducto, ya sea luz, ya sea gas. Es la empresa encargada la que está, pues, como dice, tiene que la opción o tiene el poder para cortar servicios públicos, no el administrador. Sí, señor. ¿Qué pasa, Johan? No, pues, siga. La cámara está jugando con Johan hoy. Estoy jugando para ponerle dinamismo a la grabación. Al video. Bueno, creo que son como las partes más importantes en cuanto a obligaciones y a temas que puede o no hacer el administrador sin desconocer lo que estamos hablando antes y que siempre hemos dicho. La primera fuente de información que tienen los propietarios es consultar su RPH. Si no es muy extenso, pues la ley 675 también consagra las funciones y los impedimentos o limitantes que tiene un administrador, un buen administrador para cumplir con sus labores. Un tema que también le preocupa mucho a la gente cuando, como decía Juan Camilo al comienzo, llegan a vivir en una propiedad horizontal, entonces empieza la pelea que por qué llegó un administrador, que por qué ese no le gusta, que sí le gusta, que lo saquemos. Entonces aquí el tema se vuelve ¿y quién elige al administrador? Ya también lo habíamos hablado. Es la Asamblea General de Propietarios o en su defecto el Consejo de Administración si existe, si lo hubiere. Recordemos que hay diferentes características para la propiedad horizontal, pero cuando no se está cumpliendo un buen trabajo desde la administración, cualquiera de estos dos cuerpos colegiados pueden perfectamente solicitar el relevo del administrador, obviamente con el respaldo y el soporte de las evidencias y una votación que así lo permita, ¿no? Recuerden que esto es una democracia 100%. Claro, es importante saber que el administrador responde por sus actos, hasta por culpa leve. Esto significa que puede ser demandado si causa prejuicios por imprudencia o negligencia y nuestra tranquilidad y el gobierno y nuestra tranquilidad se puede ver como intranquila, o sea, no podemos tener una tranquilidad, entonces tenemos de tener que se puede demandar, también se puede constituir pólizas y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Juan Camilo se volvió a caer. Oiga, ustedes están hoy jugando uno con la cámara y el otro con la conexión.
entra y sale. Bueno, pasemos a la segunda figura, que es el revisor fiscal, ¿listo? Si el administrador es el capitán, como lo mencionaba Johan, Johan. el revisor fiscal es como el inspector, el que vigila, el que pues verifica, es un órgano de control, más en el tema de pues los gastos, ¿no? Todo el tema de que eso incurra con algún movimiento contable. Bueno, sí, Juan Camilo, ahí es muy clara la figura. El revisor fiscal es básicamente el veedor que la comunidad decide nombrar para hacer control, como usted lo dice, en las funciones de la administración. Y no solamente en los puntos claves que hablamos, sino desde el revisor fiscal tiene la potestad de revisar la función del administrador partiendo desde las mismas decisiones que se toman en la asamblea. Entonces, él controla, es un control a las operaciones que ejerce la administración para que todo se ajuste no solamente a la asamblea, sino también a la ley, a la parte legal de la nación. Y debe estar pendiente de lo que se decide dentro del consejo legal, esto por supuesto, para que el administrador ejecute de la mejor manera las decisiones y los recursos. Y nos entrega informes y recomendaciones para proteger los bienes del conjunto y que haya un control efectivo. Si ve alguna irregularidad, de informarla por escrito y de manera oportuna a la asamblea, al consejo y al mismo administrador. Bueno, ahí, pues, Johan, como lo mencionó, con el tema contable, pues él tiene que revisar regularmente la contabilidad, ¿no? Revisar las actas que estén en orden, que se conserven toda la correspondencia y los comprobantes. No es que aparezca un comprobante que es un recibo de papel firmado, no. Como dijo Alfredo, hay que cumplirlo según la legislación y como lo exige la ley, y más para un tema de declaración o pues el simple hecho de llevar la contabilidad de una empresa, porque una administración de un conjunto es una empresa. Entonces, todo lo que contenga o conlleva tener ese seguimiento documental que lo lleve pues en orden y pues verificado. Sí, Juan Camilo, es una figura muy importante dentro de una copropiedad. Cuando se logra llevar o no hay alguien en el consejo que pueda llevar estas funciones sin decir que un revisor, un consejero va a ser el revisor fiscal, no, sino simplemente el control que se logra hacer desde el consejo de administración, pero si se puede llegar a esa figura y la asamblea lo aprueba en los casos que se solicite, recordemos que el revisor fiscal no solamente nos entrega y con su firma está avalando los estados financieros que nos presenta el administrador. Su firma es, por así decirlo, la fe del notario que nos garantiza que las cosas se están ejecutando de buena manera. Entonces, el revisor fiscal revisa contratos, documentación contable, debe preservar, busca preservar la conservación de la propiedad horizontal. Entonces, un contrato para el mantenimiento de una piscina, pues va más allá de que sea solamente la parte contable, el pago, la transferencia de la plata de un lado al otro, también debe velar porque ese contrato cumpla con unas normas y se cumpla a cabalidad lo que en ese contrato se estipuló. Es una figura que tiene una relevancia a veces mayor dentro de la propiedad horizontal. Claro, este personaje también, o esta figura también tiene la facultad de convocar a las asambleas extraordinarias si lo considera necesario y colaborar con entidades gubernamentales que nos supervisan. Y algo que también es muy serio, que en pocos casos se puede llegar a ver, es que que tenga la obligación de reportar ante la OEA cualquier irregularidad que se llegue a presentar por operaciones sospechosas que llegue a tener el conjunto. Bueno, Johan, usted lo mencionó con esas asambleas. También hay una limitante dentro de las funciones del revisor fiscal y uno es lo de revisar o verificar que el quórum esté, ¿sí? O verificar o certificar que el quórum de la asamblea pasada o de pasadas estén presentes, ¿no? Entonces él tiene unas limitaciones también.
Sí, claro, es que partamos de una base, Juan Camilo. El revisor fiscal obviamente asiste a la asamblea y puede hablar y tiene derecho a participar en la asamblea. Es importante recibir su informe, sus comentarios a la gestión, pero lo que sí no tiene, más allá que incluso el revisor fiscal, como le decía Johan hace un momento, el revisor fiscal incluso tiene la potestad de convocar una asamblea si encuentra una irregularidad que así lo amerite, pero vea que puede convocarla, hacer un informe, pero no puede votar. Esa sí es una limitante del revisor fiscal. El revisor fiscal, a no ser, ojo, cuando hay un revisor fiscal, que veremos ahorita más adelante, es un copropietario, pues en ese caso, como propietario podrá votar, pero como revisor fiscal no puede votar, él simplemente se enfoca en darnos los informes que tiene. ¿Y quién puede ser ese revisor fiscal? Debe ser un contador público con matrícula profesional. ¿Y hay alguna inhabilidad en los conjuntos comerciales o mixtos? No puede ser propietario. O sea, cuando la inhabilidad es básicamente para los conjuntos comerciales o mixtos. Y no puede ser propietario ni tener parentesco o vínculo comercial que comprometan su objetividad con el administrador o miembro del consejo. Recordad que si esta persona es el que está vigilando, se tiene que limitar ese tema de sesgos. Ahí también toca mencionar que existe algo que es la ley 43 del 90 y en la parte del código de ética también nos habla de esas inhabilidades. No es simplemente para una propiedad horizontal, sino que también es para todo tipo de empresa. Ok, yo creo que con esta información esperamos que todos tengan una visión más clara de cómo funcionan estos dos roles, pues, que es el administrador, el revisor fiscal, cómo podemos ser, pues, yo creo que un poquito más intuitivos, teniendo en cuenta, pues, cada uno tiene unas responsabilidades, pero también tiene unas limitaciones, ¿no? Tampoco se pueden pasar por cierta autoridad, pero pues tampoco pueden hacer, en caso de revisor fiscal, estaría limitado para ciertos aspectos, ¿no? Esperamos que pues esta información sea de su agrado. Sí, claro. Bueno, aquí hay una anotación también, Juan Camilo, así como lo tocamos con el administrador, que lo puede escoger la asamblea o el consejo de administración si lo hubiere. La figura del revisor fiscal únicamente puede ser seleccionada o escogida por la asamblea en en sus deliberaciones. No puede ser, lo presentó el consejo, entonces el consejo lo contrata. ¿A qué es que estamos a mitad de año y queremos contratarlo ahorita? No, debe ser la asamblea la que seleccione y elija quién va a hacer ese control en la copropiedad. ¿Ves? Si incluso recordemos que si el revisor fiscal no informa de las irregularidades que nos comentaba Johan, por ejemplo, o no toma las medidas correctivas, este revisor fiscal también puede enfrentar ciertas normas legales, como es que puede ser denunciado ante el Tribunal Ético de los Contadores si incumple con sus funciones. ¿O no, Johan? Claro, ahí es donde empezamos a jugar que las denuncias van ante la Junta Central de Contadores. La mayoría de las sanciones que tienen los contadores son en propiedad horizontal. Aquí también es un punto que toca resaltar que es muy importante, es que si no se toman las pólizas de seguro de los bienes comunes, el revisor fiscal asume la responsabilidad junto con el administrador, convirtiéndose en coasegurador en caso de algún siniestro. Entonces toca tener eso muy presente también. No es simplemente que lo nombraron. Cuando se nombraba el tema de la independencia, aquí tenemos que tener presente que el administrador ni el consejo de administración son jefes del revisor fiscal. El revisor fiscal lo nombró la asamblea de copropietarios y ante esta asamblea es el único ente que le tiene que rendir cuentas como tal. O sea, es totalmente independiente y está por encima o igual que el administrador. Camilo. Sí, no, pues igual ya lo hemos concluido, ¿no? Ya pues este sería como la expectativa, no sino el conocimiento necesario para poder identificar los roles o ciertas funciones asociadas a estos dos perfiles, del administrador y del revisor fiscal. Sí, claro. Eh, por aquí me llegó mi compañera. Es claro, Juan Camilo. Vale aquí ya para cerrar de mi parte
aclarar o resaltarle a la gente que el administrador es quien ejecuta el día a día y debe estar al frente en la ejecución del presupuesto y de las decisiones de la Asamblea y del Consejo. Para Y el revisor fiscal, sí nos dice Johan. Y el revisor fiscal prácticamente se centra en la fiscalización y el control y garantizar la transparencia que se cumpla todo el tema normativo. Entonces ahí es donde estaríamos las dos funciones. Vemos que el administrador es el encargado de ejecutar y el revisor fiscal básicamente el encargado de vigilar que lo que está ejecutando se haga en debida manera, sin despejarse de los parámetros legales. Entonces, que te sorprende que la función del revisor fiscal están amparadas en el Código de Comercio, la Ley 222, más lo que tiene que ver con la Ley 43 del 90 y también encontramos algunas funciones. Entonces, no siendo más, hasta aquí llegamos en este espacio y esperamos verlos en un próximo video que tocaremos otros temas. De mi parte, me despido. Chao, chao. Chao, chao, compañeros y gente, que estén bien.